Esta noche tenemos como tema las tres grandes fiestas judías y su significado espiritual para el creyente. Amén. Y para eso yo quiero, por favor, que juntos vayamos y leamos esta porción de la palabra que está en Éxodo, capítulo 23, del versículo 14 al 17. Que de aquí vamos a iniciar y luego ya vamos a ir entrando en detalle sobre estas tres grandes fiestas que habla la palabra y cuál es el significado que hay para nosotros como creyentes. Amén. Bueno, Éxodo 23, 14 al 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. Amén. Gloria al Señor. Podemos ver que Dios no hace las cosas al azar. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que Él hace y le pide también a su pueblo que haga, en ese caso, el pueblo israelita. Cada palabra, cada fiesta, cada mandamiento que en la Biblia podemos ver, tiene un propósito específico. Cosas que se hicieron por ordenanza, ya hoy en día no se hacen, pero todas tienen un significado espiritual para nuestra vida hoy en día. Amén. Entonces, desde los primeros capítulos que vemos de Génesis, de la palabra, vemos cómo el Señor Jesús o como nuestro Padre Celestial establece momentos eh, especiales para que su pueblo se detenga, recuerde, traiga a memoria y celebre sus obras. Y estas fiestas no eran invenciones humanas, sino son citas, si lo podemos llamar así como una cita divina establecida por mismo Dios. Y en hebreo a estas fiestas se les llama Moedim, y esto significa literalmente tiempos señalados o citas con Dios. Y nosotros tenemos hoy en día una cita establecida con el Señor cada domingo, hablándolo cuando nos juntamos como congregación, pero también tenemos citas específicas cuando nosotros nos vamos a lo secreto a tener una relación con el Señor. Amén. Cuando leímos ahorita en Éxodo y en el capítulo 23, Dios está demandando al pueblo de Israel que guarde 3 grandes fiestas cada año. Había más fiestas, pero esas son las 3 fiestas más grandes, las cuales Dios les demanda, Dios les da la instrucción que las guarden. Y como leímos en en esos versículos del 14 al 17, entonces tenemos la primera fiesta que es la Pascua, ¿verdad? Que es, y los panes sin levadura, cuando habla de que salieron de Egipto. Luego está la fiesta también de la cosecha de las primeras cosechas, que es Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y la última gran fiesta que habla al final, que es la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 3 grandes fiestas que Dios le pidió a Israel que no dejara de celebrar. Ahora, ¿qué tienen como significado para nosotros? Eso es lo que vamos hoy a aprender, porque tristemente a veces no se ha estudiado correctamente la palabra y se quiere empezar a tomar las fiestas que eran dirigidas al pueblo de Israel y quererlas celebrar la iglesia. Pero no es de esa manera, o sea, puede ser una sombra o simplemente es el significado de algo que iba a venir, que en este momento pues nosotros estamos ya disfrutando, que fue la venida de Cristo Jesús, en su primera venida
como hombre y a morir por nosotros, resucitar y darnos ese regalo precioso que es la salvación. Entonces, aunque estas fiestas pertenecen a la historia del pueblo de Israel, tienen un significado profético profundo que están apuntando directamente a Jesucristo, al Mesías prometido. Esas fiestas a él estaban apuntando. Claro, los israelitas hoy en día, los judíos, celebran aún estas fiestas porque ellos no entendieron realmente que Jesucristo era ese Mesías. Ahora, con nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros no estamos obligados a celebrarlas como rituales religiosos. Nosotros, la palabra no nos llama a que nosotros celebremos estas fiestas, pero sí estamos llamados a entender su riqueza espiritual, ya que esas fiestas reflejan el plan de redención de Dios que fue cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al final, lo que los judíos celebraban históricamente y actualmente el pueblo todavía sigue celebrando, para nosotros es ese recordatorio de que Dios ya tenía un plan de redención para nosotros y que nosotros, no siendo pueblo, fuimos injertados en la vid principal. Y ahora nosotros somos hijos, hijos por adopción. Y ese mismo amor que Dios le dio a su pueblo, Israel, ese mismo amor tiene para nosotros. Pero hay cosas diferentes, significados diferentes, profundos también. Pero vamos a entender claramente qué es cada uno de estos para que entonces en nuestro corazón lo guardemos y también lo pongamos en práctica y podamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Ahora, ¿qué son las fiestas judías? Vamos a entender el contexto general. ¿Qué eran estas fiestas judías? Bueno, las fiestas judías no son simples celebraciones culturales o tradicionales. Esas fueron establecidas directamente por Dios y se las dio a su pueblo Israel, para que en esas le ayudaran a marcar tiempos específicos de comunión, tiempos específicos en los cuales pueden tener o recibir enseñanza y también revelación espiritual. Esas son las fiestas judías que aún pues, se celebran y que se celebraban históricamente. Ahora, el término hebreo moed, como lo habíamos visto anteriormente, que significa tiempo señalado, em, esto es como si Dios mismo estuviera haciendo una cita con su pueblo. Los está llamando para reunirse, así como los novios, ¿sí? O cuando están pretendiendo a la joven, que entonces la invitaban a una cita para entonces conocerse, tener un tiempo de relación, de comunidad, de saber quién es, quién, cómo son. Pues al final esto es como un símil de la cita que Dios ha establecido con su pueblo, para que entonces puedan tener ese tiempo de comunión, de enseñanza y de revelación espiritual. Estos eran tiempos apartados para encontrarse con Dios, reflexionar en sus obras y también renovar el pacto que Dios mismo había establecido con ellos. Nosotros hoy en día tenemos ese tiempo apartado una vez a la semana, el día domingo, el primer día de la semana, que celebramos esa reunión congregacional en la cual nosotros debemos de apartarnos para encontrarnos con Dios, reflexionamos en su palabra, alabamos sus obras, todo lo que Él ha hecho y hará, y entonces también recordamos ese nuevo pacto. Claro, los israelitas estaban recordando el pacto que hubo en ese momento cuando fueron liberados de Egipto. Pero nosotros ahora celebramos un pacto nuevo. Ese pacto que se selló en la cruz del Calvario cuando Jesús derramó su sangre para darnos salvación. Y el culmen o el final eh, de esa obra fue su resurrección. Amén. Ahora, tenemos que ver que hay varias características de estas fiestas. Primero tenemos que ver que estas fiestas, una de sus características es que son solemnes, ¿sí? O sea, requieren reverencia, purificación y obediencia.
Es lo mismo que se nos llama a nosotros. Cuando nosotros nos congregamos, debe ser un momento solemne, un momento de reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un tiempo en el cual también nosotros buscamos, eh, estamos perdonados de nuestros pecados y vamos y lo hacemos todo en obediencia. De esa misma, las fiestas judías se hacían de forma solemne. Ahora, también eran otra de sus características es que son comunitarias. O sea, el pueblo se reunía en unidad, especialmente en Jerusalén. Ahora, nosotros nos reunimos como una unidad, especialmente en nuestras iglesias, ¿verdad? Hablándolo a nivel mundial y la iglesia a nivel del mundo mundial, cada uno se reúne en su propia estructura arquitectónica, a la que muchas veces hemos llamado iglesia, pero recordemos que iglesia somos nosotros, ¿verdad? Esa solamente es una estructura en la cual, como iglesia, nosotros también nos reunimos. Entonces, esa es una de las características de las fiestas, que era de forma comunitaria. También, una de sus características es que es didáctica. O sea, lo que hacían en esas reuniones y que hacemos nosotros hoy en día es que se enseña, o en ese tiempo se enseñaba al pueblo sobre el carácter de Dios. Y nosotros en su palabra aprendemos también sobre el carácter de Dios, sobre sus actitudes, no actitudes, sino que sobre sus atributos, sobre sus virtudes. Nosotros las conocemos a través de la palabra cuando un hombre que Dios ha levantado nos enseña a través del. Y la última característica es que de esas fiestas, que son proféticas. Esas anunciaban hechos futuros que se cumplirían en Cristo Jesús. Claro, el pueblo no sabía o no entendía en ese momento sobre Cristo, sobre quién iba a ser Él. Claro, durante ese recorrido del tiempo de los israelitas, empezó a venir las revelaciones y las profecías acerca de un libertador, de alguien que los iba a liberar. Ellos no entendían que era una libertad del pecado. Pero ahora, nuestras reuniones, lo que hacemos también es no solo comunicar los hechos asombrosos de Dios que hizo, que está haciendo y que hará, sino que también juntos celebramos y esperamos la segunda venida de Cristo. Amén. Nuestras reuniones son para recordar de que qué fue lo que hizo Cristo por nosotros y tener presente que Él volverá. Amén. Ahora, eh, ¿por qué instituyó Dios estas fiestas? ¿Por qué por qué las dio como una ordenanza para que le hicieran 3 veces al año? Ahora, primero, Dios no impuso estas fiestas. Tenemos que entender claramente que Dios no impuso estas fiestas como una carga, sino como una forma de bendecir, de enseñar y formar espiritualmente a su pueblo. Entonces, cada fiesta tenía un propósito profundo, ¿sí? ¿Cómo qué? Para recordar su poder y su fidelidad. Em, cada celebración recordaba una obra maravillosa de Dios, como por ejemplo, la liberación de Egipto, el sustento de Dios a ellos en el desierto, las cosechas abundantes que ellos pudieron tener en medio del desierto y la entrega de la ley. Son 4 de los, em, de las 4 cosas que ellos podían recordar cada vez que ellos se reunían en estas fiestas. Ahí veían su poder y su fidelidad. Y eso lo podemos leer en Deuteronomio 8:2. Se los voy a leer yo para que vayamos avanzando. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Ellos traían a memoria todo lo que Dios había hecho por ellos luego de ser sacados de esclavitud. ¿Nosotros acaso nos sentamos a meditar todo lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de su poder y su fidelidad? Que nos liberó de la esclavitud del pecado,
de que Él nos ha sustentado, nos ha provisto durante este tiempo, que hemos visto cómo Dios ha hecho producir en nuestras manos también, y cómo es que nosotros vemos su palabra como una enseñanza grandiosa para nosotros. Es parte de lo que, si Dios instituyó esas fiestas para el pueblo de Israel y para nosotros son una enseñanza, nosotros también tenemos que tomar parte de esto y entender en el tiempo en el que estamos y cómo es que Dios también está instituyendo en nosotros estas fiestas, no como para que las celebremos como ellos las celebraban, sino para que nosotros comprendamos que todo eso fue hecho para que Cristo, o una mirada hacia Cristo, lo que iba a hacer por cada uno de nosotros. También es para enseñar verdades espirituales. Entonces, a través de estos símbolos y rituales, cada fiesta eh, comunicaba mensajes sobre redención, santidad, obediencia, fe y también de esperanza. Nosotros debemos de vivir en santidad, porque Dios nos llama a que seamos santos como Él es santo. Él nos llama a que vivamos una vida de obediencia, porque nosotros ya hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Que nosotros vivamos y caminemos en fe y que también tengamos esa esperanza de que un día Cristo vendrá, o que Cristo también nos llevará y nos juntaremos con Él en las nubes. Amén. Estas fiestas también fueron hechas para preservar la identidad del pueblo. Estas fiestas reforzaban la identidad única del pueblo de Dios. O sea, lo que hacían era separarlos de las prácticas paganas y los unía como una nación santa. Recordemos que ellos pasaron 400 años como esclavos en Egipto, en donde ellos aprendieron todas estas prácticas paganas. Si no, veamos que rápido cuando Moisés subió al monte y la palabra de Dios vino a él con los 10 mandamientos, y cuando él baja, ve que habían hecho ya un becerro de oro diciendo que ese era su Dios. Ellos habían vivido, ellos habían asimilado en su ser todas estas prácticas paganas. Entonces, estas fiestas, Dios las instituyó para ellos, para darles identidad, para que fueran diferentes a los pueblos paganos en los cuales ellos iban a atravesar y que olvidaran cómo habían vivido bajo esa esclavitud y ahora tuvieran una identidad única como pueblo de Dios. Y estas fiestas fueron instituidas para preparar el corazón del humano para el Mesías. Cada fiesta era una sombra de lo que vendría. Jesucristo es esa sombra, es lo que iba a venir y ya vino. Aunque el pueblo de Israel no entendería este panorama completo, Dios ya estaba revelando su plan para ellos. Y eso lo podemos leer en Colosenses capítulo 2, versículo 17. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todas las cosas que fueron hechas fueron sombras de lo que había de venir. ¿Quién? Jesucristo, que es y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Las tres fiestas o las tres grandes fiestas judías, su significado para nosotros es especial. Primero, aunque la ley de Moisés describe 7 fiestas, solo hay 3 que Dios destaca especialmente como solemnidades mayores o fiestas de peregrinación, que eso está en el capítulo 23 de Éxodo. Entonces tenemos Pascua, que su nombre es Pesaj, ¿verdad? Que es redención por la sangre. También tenemos entonces el Pentecostés, que es la otra fiesta, que su nombre es Shavuot, que esto es el Espíritu Santo y los primeros frutos. Y los tabernáculos, que su nombre es Sukkot, que es la presencia de Dios y la esperanza futura. Estas son las 3 grandes fiestas que hoy vamos a aprender. Amén. Empecemos con la Pascua, Pesaj, la redención por la sangre. Éxodo 23:15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Esto tiene un significado histórico, ¿sí?
y es la conmemoración a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y cada familia sacrificaba un cordero sin defecto y su sangre se colocaba en los postes de las puertas para que el ángel de la muerte pasara por alto, ¿verdad? En sus casas. Recordamos que la última de las plagas que Dios eh, mostró a Egipto fue justamente eso, tomar a los primogénitos. ¿Y cómo fue que Israel fue guardado? Por este sacrificio y por la sangre del cordero sin mancha. Y entonces la muerte pasó por alto, ¿verdad? En cada una de las casas de ellos, de los que habían marcado en sus dinteles con la sangre del cordero. Ahora, ¿qué cosas podemos ver como símbolos importantes en esta fiesta? Primero, el cordero sin mancha, que vemos que es lo mismo que decir inocencia y sustitución. El cordero y la sangre de ese cordero sustituyó a aquellos que estaban dentro de su casa. La sangre fue la protección del juicio y los panes sin levadura fue una vida sin pecado. Recordemos que Jesús mismo habla sobre la levadura, que la levadura leuda la masa, habla del pecado que puede hacer que nosotros seamos transformados y no seamos vistos con agrado de parte de Dios. Ahora, esos son los símbolos importantes, tanto el cordero sin mancha, la sangre y el pan sin levadura. ¿Cómo se cumple esto en Jesucristo? Jesús fue crucificado durante la Pascua y Él es el verdadero Cordero de Dios. Su sangre nos libera del juicio eterno. Así como fueron liberados los israelitas cuando Jesús vino y dio su vida y fue crucificado, esa sangre que Él derramó fue para comprarnos a nosotros y liberarnos del juicio eterno. Primera Corintios 5:7 nos dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Ya no hay más sacrificios. Ya hubo uno perfecto y eterno, el sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros. Israel sacrificó corderos y en cada una de las fiestas lo hacían para recordarlo, apuntando a Jesucristo que vendría y se entregaría por nosotros, daría su vida para que entonces nosotros recibiéramos esa eh, liberación del juicio eterno, que ya no pudiéramos nosotros vivir o sufrir ese juicio eterno. Ahora, ¿cómo lo aplicamos para nosotros los cristianos, los creyentes? Primero, la salvación o nuestra salvación no depende de obras. Nada de lo que nosotros hagamos tiene el poder para darnos salvación. Solo la sangre de Cristo. Claro, la Biblia habla de obras, pero esas obras son el resultado de esa salvación que nosotros obtuvimos por medio de la sangre de Cristo. Y entonces hay obras a las cuales somos llamados a hacer, pero esas obras no son obras de salvación, son obras de resultados de la salvación que ya nos fue dada. También debemos de ver de que debemos de vivir en santidad, sin la levadura del pecado, porque el pecado nos aparta de Dios, mientras que Dios nos llama a vivir en santidad, estar apartados para Él, viviendo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a cómo Él quiere que vivamos, en santidad. Ahora, esta fiesta también a nosotros nos recuerda que hemos sido redimidos para vivir una vida nueva. La vida que hoy tenemos es una vida nueva. No hagamos las cosas de la vida pasada, vivamos de una manera diferente, como Dios quiere que vivamos. En 1 Pedro 1:18-19 nos enseña esta parte que aplica para nosotros los creyentes. Y dice,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que, hermanos, nosotros debemos de recordar esta Pascua para nuestras vidas, no haciendo de menos el sacrificio de ese cordero sin mancha que es Jesucristo, que su sangre tiene un valor tan precioso que es la que nos compró para que nosotros ya no fuéramos eh, condenados en la eternidad, sino que ahora fuimos rescatados, redimidos. Hubo un sustituto por nosotros, fue Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa con los que en algún momento nos están escuchando en este momento y no son creyentes? Asimismo, como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, tú, que aún no has querido tomar la decisión de rendir tu vida a Dios, tú puedes ser liberado del pecado. Puedes ser liberado de la culpa, del dolor y del vacío. Solo necesitas confiar en el sacrificio de Jesús. Y entonces pasas a ser parte del grupo que es salvo y que debe vivir, claro, de acuerdo a la palabra del Señor, vivir en santidad, alejado del pecado. Amén. Ahora, pasemos a la segunda fiesta, Pentecostés, Shavuot, ¿verdad? El Espíritu Santo y los primeros frutos. Éxodo 23:16, en la primera parte, dice, la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. ¿Qué tenemos que ver o cómo vemos esta parte histórica? Esta se celebraba, o la Pascua se celebra 50 días después de la Pascua, agradeciendo a Dios por la primera cosecha. Y también recordaba la entrega de la ley en el monte Sinaí. Esto es lo que ellos celebraban. Y recordemos que cuando Jesucristo resucitó, estuvo en medio de sus discípulos un tiempo y luego ascendió a los cielos y justamente pasados los 50 días de la Pascua fue el día de Pentecostés, en donde el Espíritu Santo fue derramado como lenguas de fuego sobre aquellos hombres y mujeres que estaban temerosos, escondidos en un lugar alto, pero fueron llenos del Espíritu de Dios, fueron llenos del poder de Dios. Y fue manifiesto entonces esos frutos en ellos por medio del Espíritu Santo. ¿Qué símbolos podemos nosotros notar en esta fiesta? Primero, que en esa fiesta se hacía una ofrenda de los primeros frutos. Eso significa gratitud. Y es un recordatorio también del pacto de la ley. Eso era los símbolos históricos de la fiesta de Pentecostés. Ahora, ¿cómo se cumple en Jesús? Como ya les dije, 50 días después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 2. Y ahí fue el nacimiento de la iglesia, no con fuerza humana, sino con poder celestial. Amén. Hechos 2:4, ¿qué nos dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 10, nos dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Al final, cuando nosotros también somos parte de esa llenura del Espíritu Santo, también la palabra de Dios ahora está en nuestros corazones. Ya no es una tabla de la ley, sino que ahora están grabadas en nuestro corazón y sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Sabemos cómo debemos de agradar a Dios. Entonces, el regalo de Dios para vivir una vida fructífera de acuerdo
a Pentecostés y los primeros frutos fue el regalo del Espíritu Santo para nosotros. Ahora, nosotros como creyentes debemos de vivir esa vida fructífera. Debemos de vivir esa vida dando fruto por medio del Espíritu Santo. Cuando somos llenos, sabemos entonces qué debemos nosotros de hacer y cómo debemos de obrar. Recordemos que la palabra habla también del fruto del Espíritu Santo. Hay un fruto: amor, paz, gozo. Y vemos los 9 elementos que conforman al fruto del Espíritu. Entonces, nuestra vida debe de vivir, más que todo, dar frutos espirituales, como les dije, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cada uno de estos elementos, nuestra vida debe demostrarlo. Y así como el pueblo de Israel celebró esta fiesta de Pentecostés cada año, 50 días después de la Pascua, nosotros debemos de vivir cada día de nuestra vida agradando a Dios y dando, ¿verdad? Esos frutos, dando ese fruto que Dios espera que nosotros demos. La vida cristiana no es una religión muerta, hermanos, sino que es una relación viva con Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces debemos de estar llenos del Espíritu Santo para entonces tener una relación viva con nuestro Dios. En Romanos 8, versículo 9, nos dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermanos, debemos de ver y valorar ese Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas en el momento que nosotros decidimos ser hijos de Dios y entregamos nuestra vida, rendimos nuestro corazón y lo declaramos con nuestra boca que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Su Espíritu Santo nos inundó. Fuimos llenos, así como en ese momento. Claro, hay diferentes tipos de bautismo del Espíritu Santo, pero fuimos nosotros llenos de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y entonces debemos de vivir de acuerdo a ese Espíritu de Dios. Debemos de vivir de acuerdo al Espíritu Santo. Si en nosotros entonces no hay frutos, si en nosotros no hay una vida fructífera, entonces, hermanos, estamos viviendo una religión muerta, porque no estamos dando fruto, no se están mostrando las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque entonces el Espíritu Santo no está en nosotros. Y entonces vengo a la parte del que no es creyente, que para que tomemos muy en cuenta esto, Dios no solo quiere perdonarnos, Dios no solo quiere perdonarte, sino quiere llenarte con su Espíritu Santo. Quiere que seas lleno, que vivas la plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Él puede darte poder, dirección y propósito. Y no que busquemos el poder como tal, sino que Dios obrará en poder en nuestras vidas, en lo que nosotros ni nos imaginamos. Y empezaremos a dar fruto. Y desde entonces seremos de bendición en nuestra congregación. Pero es necesario no solamente buscarle, sino que entonces entregar nuestra vida, pedir perdón, ser perdonados. Y Dios nos dará de su Espíritu Santo. Y eso es la fiesta del Pentecostés, los frutos que estaban dando. Y en este caso es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Ahora, veamos la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, ¿verdad? Que es la presencia de Dios y la esperanza futura. En Éxodo 23:16, en la parte final dice: y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Está hablando de la última cosecha del año. Em, ¿Qué tiene como significado histórico? Esto recordaba cómo Dios habitó con Israel en el desierto, cómo los guió, cómo les proveyó, mientras ellos estaban viviendo en tiendas temporales, en tabernáculos. Recordemos que el pueblo de Israel
Fue 40 años nómada. Ellos no tuvieron un lugar específico porque aún no habían recibido la tierra prometida. Entonces ellos tenían que hacer tiendas que eran removibles, eran temporales, pero esos tabernáculos siempre Dios habitó con ellos en el desierto. En el centro de cuando el pueblo se establecía en algún lugar y en el centro se levantaban el tabernáculo, Dios habitaba en ese lugar, en el lugar santísimo. Dios los protegía si había eh, mucho calor, una nube los cubría. Y cuando había frío, una columna de fuego les daba sustento y les quitaba el frío, los protegía. Dios siempre estuvo con ellos. Y cuando la nube se levantaba, era la hora en que todos volvían a armar sus tiendas para seguir el camino. Ahora, ¿qué símbolos podemos encontrar en esta fiesta de los tabernáculos? Que eran cabañas temporales, que eran tiendas temporales. ¿Qué significa? Nos recuerda de que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos de paso. Entonces debemos de buscar siempre la comunión con Dios. Y esta es la fiesta de la cosecha final. Entonces es la gratitud por la provisión total de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo se cumple en Jesús? Porque como ya vimos que las fiestas son, están señalando a Cristo. ¿Cómo se cumple en Él? Primero, que Jesús, si lo podemos poner con esta palabra, tabernaculizó en nosotros, que es el acto en que Dios habita en medio de los hombres. Jesús habitando en medio de nosotros, entre nosotros y dentro de nosotros. Y en el futuro, Dios mismo vivirá eternamente con su pueblo. Entonces vemos que no solamente es la presencia de Dios habitando en nosotros, sino la esperanza futura que estaremos eternamente con Él. Amén. Apocalipsis 21:3 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la esperanza futura que tenemos. Y cómo nosotros como creyentes debemos de vivir eso mientras Cristo viene nuevamente. ¿Cómo debemos de hacerlo? O sea, debemos primero recordar y tener en cuenta que somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Estamos de paso nada más. Nuestra morada permanente está en la presencia de Dios. Ahí es donde nosotros debemos de ir, a la presencia de Dios siempre, en todo momento. Que Dios, ¿verdad?, está habitando hoy en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y un día viviremos con Él para siempre. Esa es la esperanza que tenemos. El pueblo de Israel tenía también la esperanza de llegar a la tierra prometida. Nosotros tenemos la esperanza de Cristo viniendo como nuestra tierra prometida y que nosotros viviremos y habitaremos con Él por la eternidad. Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando pacientemente el retorno, la venida gloriosa, la segunda venida de nuestro Señor Jesús, para ser nosotros llevados con Él y empezar a disfrutar la presencia de Él eternamente. Ahora, si tú no eres creyente, si tú no sabes qué hacer y para ti es nuevo o simplemente no comprendes, Dios quiere habitar contigo. Dios quiere darte dirección, quiere guiarte y también quiere darte una esperanza firme. No solamente que creas que va a pasar algo, no, una esperanza firme.
pero quiere habitar contigo. Y para que habite contigo, así como habita con nosotros, debemos nosotros de dejar todo aquello que no le agrada para que entonces Él habite completamente en nosotros y seamos de agrado para Él. Entonces, hoy no solo estamos aquí por un accidente, hay una tierra prometida para nuestras almas. Cristo Jesús es nuestra tierra prometida, a la cual nosotros llegaremos y estaremos con Él eternamente. Amén. Quiero ir concluyendo este tema. Esas tres fiestas no son simplemente parte de un calendario judío, sino que son profecías vivas que apuntan a Cristo y el plan eterno de salvación. Tanto la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos son fiestas que apuntan a Cristo Jesús. Con la Pascua hemos sido liberados por la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. En el Pentecostés nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo para dar fruto. Y en los tabernáculos nosotros somos peregrinos en esta tierra, pero con una esperanza eterna. En 1 Corintios 10:11 nos dice la palabra, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Todo esto sucedió al pueblo de Israel como una enseñanza, como un ejemplo para nosotros. Amén. Quiero que oremos, quiero que concluyamos orando y luego iremos cerrando. Padre amado, te damos gracias esta noche. Gracias, Señor, por darnos de tu paz, de tu gracia, de tu amor, Señor, por mostrarnos estas fiestas, Señor, que celebraban tu pueblo Israel y que ahora a nosotros nos muestra cómo debemos de vivir esa vida agradable delante de ti. Recordando, Señor, de que tú eres el que nos ha redimido, que tu sangre preciosa fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Que nosotros, Señor, ahora podemos vivir una vida diferente porque tu sangre nos limpió y nos evitó la condenación eterna. Padre amado, hoy queremos celebrar con gratitud. Queremos celebrar con agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Queremos vivir, Señor, en la libertad que tú nos has llamado, Señor, libres del pecado, pero también llenos del Espíritu Santo, Señor. Padre amado, esperamos, mi Dios, tu venida gloriosa, Señor. Estamos esperando, Señor, ese día en cuanto la trompeta suene y seamos llevados, arrebatados y nos encontremos contigo, Señor, en las nubes. Padre amado, queremos y esperamos, Señor, eso. Mientras tanto, vivimos, Señor, expectantes, creyendo de que tú eres nuestro Dios, creyendo que tú eres nuestra paz, que tú eres nuestro libertador, que tú nos has provisto del Espíritu Santo para que podamos dar fruto. Gracias, Señor Jesús. Y a ti, que tú aún no has decidido creer en este Cristo glorioso. Dios te invita a esta fiesta, a la fiesta en donde tú serás quitado de esa condenación para poder vivir esa vida agradable. Dios quiere quitarte o de sacarte de Egipto, que es el pecado, y Él quiere llenar tu vida con el Espíritu Santo. Quiere que camines, que aprendas a caminar con Él en esa vida eterna y que puedas entonces tú ser una persona diferente y que tu vida, que tu historia cambie para siempre. Padre amado, gracias te damos, Señor, tanto por los que han creído en ti como aquellos que están esperando o deseando dar ese paso y aún no saben cómo, Señor. Guíalos, Padre amado, para que puedan entonces gozarse y deleitarse en ti y que tú habites en ellos como habitas en nosotros. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, te damos esta noche por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Lo has enviado
por amor a nosotros. Y Él entregó su vida para que nosotros entonces pudiéramos vivir eternamente, vivir libres del pecado y vivir para ti. Gracias. Gracias, Padre amado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.